Buenas tardes, queridos estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel Moreno. Continuando con nuestro curso virtual de estática para los estudiantes de arquitectura, vamos a seguir haciendo ejercicios de aplicación y al mismo tiempo, lógicamente, explicar antes lo que es la teoría. Entramos ahora al concepto de el momento. ¿Qué es el momento? No es más que el producto de la fuerza por la distancia. ¿Qué efecto genera? Rotación. El concepto es importantísimo entenderlo porque el concepto es fundamental precisamente en las aplicaciones que tienen que ver con la ingeniería, con la arquitectura. Nos acercamos por favor a la pizarra. Tenemos nosotros acá momento de una fuerza. ¿Qué significa esto? Tenemos en un plano una fracción de una fuerza o n fuerza. En este caso estamos hablando inicialmente de una fuerza F que tiene un eje de aplicación, tal como estamos viendo acá, a una distancia P del eje de aplicación, una distancia D. El producto de esta fuerza por esta distancia va a generar, respecto a este punto, que genere una rotación. Ese efecto de esa rotación precisamente es el vector momento, que es el producto de la fuerza por distancia. Es un producto vectorial. Tenemos el vector F multiplicado vectorialmente por la distancia D, ¿cierto? Entonces el vector momento va a ser F vectorial D. Es perpendicular al plano formado por los vectores actuantes, ¿no es verdad? Fuerza y el vector D. En el plano, aquí tenemos el plano dibujado, tenemos la acción del vector F a una distancia D actuando, generando un vector que es perpendicular al plano generado por los vectores actuantes, ¿cierto? Entonces tenemos nosotros acá que el momento es fuerza multiplicado por la distancia. La unidad va a ser el newton y la distancia en metros, o también puede decir kilogramos metro. El momento es una magnitud vectorial, ¿cierto? Ya nosotros dijimos que se trata de un vector que es perpendicular al plano formado por los vectores actuantes. Tenemos entonces acá nosotros que una barra cualquiera está sometida a una fuerza con una aplicación θ, tiene dos componentes, una componente en el eje X y una componente en el eje Y, la fuerza F. La fuerza que genera momento precisamente va a ser la fuerza perpendicular al eje de la barra, de esta barra que estamos indicando acá. Entonces va a ser Fy por D va a ser igual al momento en Z. ¿Por qué momento en Z? Este es el plano X, este es el plano Y y el plano Z es este de acá. Entonces por eso el vector actuante es un vector perpendicular al plano formado por los vectores actuantes. Momento en Z, en el eje Z, ¿cierto? Va a ser igual a Fy por D. Este es el eje X, este es el eje Y y aquí sería el eje Z, donde está actuando en este caso el vector momento. Eso es para entenderlo. Ahora vamos a ver el concepto de cupla, o también llamado un par de fuerza. Tenemos una fuerza F, la misma fuerza en sentido contrario, pero a una distancia D. Esto genera también un efecto rotación. F genera una rotación. Eso se llama cupla, o también llamado par. Cupla o par va a ser fuerza por la distancia que los separa. Y recordando los conceptos de la estática, la ecuación de la estática, tenemos nosotros en el plano R2, tenemos que la sumatoria de la fuerza en el eje X va a ser igual a 0, la sumatoria de la fuerza en el eje Y igual a 0, y la sumatoria de los momentos, rotaciones, también igual a 0. Entonces el cuerpo está en equilibrio estático. Si fuera en el plano, en el espacio, quiero decir en R3, va a ser igual a sumatoria de la fuerza en el eje X, sumatoria de la fuerza en el eje Y, sumatoria de la fuerza en el eje Z igual a 0. La sumatoria de los momentos X, Y, Z también son igual a 0. Estamos hablando en el espacio, en el plano X, Y, en el plano X, Y, Z. ¿Cierto? Vamos a entender ahora lo que es el concepto de palanca. Una de las herramientas más antiguas de la humanidad. Precisamente el concepto de palanca. ¿Qué es una palanca? No es más que un punto de apoyo y una barra. Este punto de apoyo de la barra, del punto de apoyo hacia donde vamos a aplicar la fuerza, donde vamos a aplicar, donde está el cuerpo que tenemos que levantar, o la masa o el peso, hasta una distancia L2, y del punto de apoyo a la aplicación de la fuerza a una distancia L1. Lógicamente que L1 tiene que ser mucho mayor que L2 para que nosotros al aplicar una fuerza acá podamos levantar un cuerpo o una masa. Lo aplicaban muchísimos años antes de la venida de Jesucristo, ya la palanca, para levantar esas grandes piedras en Egipto para formar las famosas pirámides. Precisamente utilizaron la palanca. Imagínense
piedras de más de 2, 3, 4 toneladas de peso, ¿cómo podían levantarlas? A través de utilizando la palanca. Entonces tenemos nosotros más que la palanca, no más que el concepto del momento. F1 por L1 genera un momento en este sentido y la carga por L2 genera un momento en sentido contrario. Entonces F1 por L1 va a ser igual a P por L2. ¿Cuál es la fuerza que necesito aplicar? Despejo, va a ser el peso que necesito levantar, L2 partido entre L1. Entonces sabemos que P es igual a masa por gravedad, ¿cierto? Tenemos entonces acá un ejercicio de aplicación que dice, ¿qué fuerza necesito aplicar para levantar un peso de 100 kilos? Tengo una palanca de 0,50 del punto de apoyo hacia el centro de gravedad de la carga y tengo un punto, mi palanca tiene 3 metros. Entonces F por L1 va a ser igual a P por L2. Despejando F va a ser igual a P L2 partido entre L1. 100, que es la carga que quiero levantar, 0,50 el brazo del centro del punto de apoyo hacia el centro de gravedad de la carga, dividido entre 3, que es el brazo de palanca a mi favor. Con 16.66 kilos levanto 100, ¿cierto? Nuevamente se ratifica cómo fueron que los egipcios levantaron las piedras, grandes piedras, para formar las famosas pirámides de Egipto. ¿Cierto? Fue la única técnica que tenía en aquella época para poder levantar esas grandes piedras y construir las famosas pirámides de Egipto. Bien, tenemos otro ejercicio acá que dice, ¿cuánto de palanca tengo que tener a mi favor para que al aplicar una fuerza F pueda levantar un peso P? Es el proceso inverso. Entonces, F por L1 va a ser igual a P por L2. Entonces, necesito saber cuánto de palanca necesito tener para aplicar una fuerza F pueda levantar un peso P. Entonces despejo L1. Entonces va a ser igual, L1 va a ser igual a la carga a levantar dividido entre la fuerza a aplicar y multiplicado por L2. Ejemplo, tengo yo acá, tengo que levantar 500 kilos, tengo un brazo de palanca del punto de apoyo al centro de gravedad de la carga que son 80 centímetros, 0,8 de metros, ¿cierto? Entonces L1 va a ser igual. ¿Cuánto necesito aplicar? Quiero decir, ¿qué longitud tiene que tener mi palanca para aplicando 40 kilos yo pueda levantar 500? Entonces va a ser 500 partido entre 40 dividido multiplicado por 0,8 de metro. Con una palanca de 10 metros a mi favor, yo puedo levantar 500 metros. 500 kilos quiero decir. ¿Qué quiere decir eso? Que L1 más L2 son 10 metros más 0,80. La barra total tiene que tener 10 metros 80. Para que poniendo el punto de apoyo a 80 centímetros del otro extremo, pueda aplicar 40 kilos y levantar 500. ¿Cierto? Tenemos acá ya más aplicaciones que tienen que ver con la estática. Tenemos una barra que está simplemente apoyada, una barra de longitud L. Tengo una carga P aplicada a una distancia A al apoyo izquierdo y una distancia B del apoyo derecho. Entonces A más B igual a L. Utilizando los conceptos del equilibrio de las fuerzas, en este caso de las condiciones de la estática, sumatoria de las fuerzas en el X igual a 0, sumatoria de las fuerzas en el Y igual a 0 y sumatoria de los momentos igual a 0. Bien, voy a tomar momento en el vínculo 1. ¿Qué es momento? Fuerza por distancia, acordémonos. Sumatoria de momento es igual a 0 en el vínculo 1. Entonces va a ser, estoy aquí, ¿qué es la fuerza que genera momento? La propia carga P. Va a ser P multiplicado por el brazo A. Todo lo que momenté en sentido positivo, en sentido horario, lo vamos a considerar positivo. Entonces va a ser P por A menos la reacción de apoyo que quiero calcular. Va a ser R2 multiplicado por la distancia de este punto a este punto, que va a ser A más B, que va a ser la propia longitud de la barra. ¿Cierto? Entonces despejando acá R2, A más B va a ser igual a menos, esto lo paso al otro miembro, va a ser P por A partido entre A más B. Y despejando R2 va a ser igual a P por A dividido entre A más B, que es la propia longitud de la barra. P por A dividido entre L. Bien, y acá tenemos nosotros lo mismo, nos ponemos en el otro apoyo, en el otro vínculo, sumatoria de momento en el vínculo 2 igual a 0. R1, tomo momentos respecto a este punto, va a ser R1 multiplicado por la distancia. Estoy acá tomando momentos, R1 multiplicado por esta distancia. A más B menos el momento generado por la carga P. P por B va igual a 0. Despejando entonces R1 va a ser P por B dividido entre A más B. Entonces R1 va a ser P por B partido entre L. ¿Cierto? Entonces hemos utilizado
el concepto del momento y las ecuaciones de la estática para resolver problemas que tienen que ver con la estática básica. Muy aplicable, lógicamente, en la formación del arquitecto y, lógicamente, también en la formación de los ingenieros civiles. Muchas gracias por su atención, queridos jóvenes.